Bien, pues vamos con la siguiente parte. Recordáis que estuvimos hablando de que cuando una partícula LDL, vehículo, ¿os acordáis? Partícula LDL, vehículo. Colesterol, el pasajero. Bien, cuando una partícula LDL se oxida es mucho más propensa a dañar las arterias, causar inflamación, formar una placa. Dijimos que lo que representa un riesgo no es exclusivamente la cantidad de partículas LDL, sino su tamaño. Decíamos, más pequeñas, más fácilmente se infiltran en el endotelio vascular y generan pues inflamación, lo que luego veremos, la llegada de macrófagos, de citoquinas proinflamatorias, etc. También dijimos que los niveles de ApoB son un buen indicador de riesgo porque nos dan una aproximación del número de partículas de LDL. Y comentamos finalmente que de manera muy sencillita se puede dividir triglicéridos por HDL para ver qué cifra nos da y preferiblemente que no supere el 2. ¿De acuerdo? Bien. Retomamos la idea importantísima de los triglicéridos y su papel. Si uno observa una lipoproteína de muy baja densidad, una VLDL, va a observar que su núcleo es un núcleo de grasa donde el compuesto mayoritario no es el colesterol, son los triglicéridos, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es la lipoproteína, cuanto más grande es, por ejemplo, los kilomicrones, que es por excelencia la gran molécula transportadora, materia prima, de la cual se derivan a su vez la VLDL, la LDL, etc. Su componente fundamental son los triglicéridos, ¿de acuerdo? Si lo viéramos en un esquema, en un gráfico, veríais que los kilomicrones tienen apenas un 1-2% de proteína, pero tienen un 88% de triglicéridos. De ahí se derivan los VLDL, bueno, una metabolización a partir del hígado, es un poco más complejo, pero bueno, no os lo voy a complicar mucho. Y ahí tendríamos, las VLDL tendrían un 7 a un 10% de proteína y un 50-55% de triglicéridos. Luego estarían las lipoproteínas de media densidad, luego estarían las de baja densidad LDL y, bueno, pues a su vez va aumentando un poco la cantidad de proteína y reduciéndose un poco la cantidad de triglicéridos, hasta llegar hasta el punto de las que llamáis o llaman buenas HDL, que puede ser HDL de tipo 2 o HDL de tipo 3, que tienen ya un 33-35%, hasta 55-57% de proteína y son muy bajitas en triglicéridos, desde un 3 a un 13, un 5, un 15%, dependiendo de si es tipo 2 o tipo 3. Así que el componente básico de las lipoproteínas de muy baja densidad son, repito, los triglicéridos, ¿de acuerdo? Y los triglicéridos no se derivan de que comamos grasa, los triglicéridos se derivan de comer azúcares, especialmente de alto índice glucémico, ¿de acuerdo? No se nos olvide también que la APO1 es la que se encarga, la que hace que las HDL sean realmente eficaces en ese barrido, en esa limpieza del colesterol hacia el hígado para ser metabolizado, eliminado a través de la bilis. Por eso la ApoA1 lo que hace, si sus cifras son adecuadas, lo que hace es reducir, cuando son adecuadas, indica que se reduce el riesgo cardiovascular, justo lo contrario de la ApoB. Cuando la ApoB está elevada, es que el riesgo cardiovascular aumenta. Y se ha relacionado claramente concentraciones elevadas de ApoB con estados de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina. Otra vez, el azúcar a la palestra. ¿De acuerdo? Bien, hay muchos estudios, en PubMed podéis encontrar incluso en JAMA, en la revista JAMA, Salens, etcétera. Vais a encontrar muchas referencias con títulos como estos que os voy a decir. Comer alimentos con colesterol no aumenta el colesterol en sangre. Es decir, comer un huevo con colesterol no te sube el colesterol, ¿vale? El consumo de grasas no aumenta la enfermedad coronaria. Otro estudio publicado. O el factor dietético que mejor se correlaciona con la enfermedad coronaria es el azúcar, no la grasa. ¿De acuerdo? Los niveles de colesterol en sangre, más estudios. No deben ser tomados como un buen predictor de enfermedad coronaria, por favor. Y algo que sí es extremadamente importante, y lo dicen varios estudios, es la glicación de las lipoproteínas. Ya lo hemos dicho, porque las lipoproteínas glicadas son funcionalmente anormales.
Así, las LDL, esas lipoproteínas de baja densidad, cuando están glicadas, unidas, pegadas a azúcar, tienen menor afinidad por el receptor y por tanto se oxidan más fácilmente y se vuelven aterogénicas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de huevos. Entre huevos de gallina y algo que parece un huevo y no lo es, que es un Kinder sorpresa. Bueno, ¿cuál de los dos os parece que tiene más colesterol? Porque como nos han dicho siempre, cuidado con los huevos que suben el colesterol, que es malo. Esto por favor hay que olvidárselo. Bueno, vosotros no lo veis, pero yo tengo una comparativa. Un huevo de gallina de tamaño medio tiene unos 396 miligramos de colesterol. Pero tiene 2.700 miligramos de lecitina. Por favor, que tiene un beneficio positivo a nivel vascular. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos encontramos en un huevo Kinder? Y he cogido un huevo Kinder por poner un ejemplo huevo muy visual, muy alegórico, pero en muchísimos dulces. Nos encontramos con que de 20 gramos que pesa un huevo Kinder, 7 gramos son grasas, de ellos saturadas 4 gramos y medio, y tiene 10 gramos de azúcares de índice glucémico elevado. Eso sí es una basura capaz de subir el colesterol, ¿de acuerdo? No un huevo de gallina. Así que quedémonos claramente con la idea. No veamos LDL malo malísimo, HDL bueno buenísimo, no. La historia es más compleja que eso. Vamos a seguir con la analogía del coche de la lipoproteína que transporta pasajeros, colesterol, en una carretera llena de muy diferentes vehículos, es decir, diferentes tipos de lipoproteínas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la única forma en la que llega colesterol a infiltrarse bajo la pared arterial es si una lipoproteína, como vimos LDL, la pone ahí. Es decir, el pasajero, el colesterol no entra solo, entra con un vehículo. Cuanto más pequeño es el vehículo, como vimos, más fácilmente se infiltra. Y por eso la fama del colesterol malo. Es como si el coche, la lipoproteína, se estrella contra el guardarraíl o contra el muro, ¿vale?, de contención. No olvidemos que se estrella más fácilmente si el coche está viejo. Más fácil que tenga un accidente si está viejo, si está oxidado. Esto genera un proceso inflamatorio. ¿Qué es? Ese proceso inflamatorio es el verdadero factor aterogénico, ¿sí? Bueno, nuestro sistema inmunológico sería un poco como la policía de tráfico, ¿vale? Detecta el accidente y entonces envía a los agentes, ¿no?, en sus ambulancias, en este caso en sus vehículos de policía. Esos agentes son los macrófagos, que llegan para resolver el problema. Su manera de solucionarlo es hacer lo que mejor hacen, que es comer, fagocitar el colesterol oxidado, el que está oxidado, en cuyo proceso generan una especie, por decirlo así, de engordamiento, que es que aumentan de tamaño y se genera lo que se llama una célula espumosa. Muchas veces con esto se soluciona el incidente y no hay mayores problemas, pero no siempre es así. Porque si esos accidentes se van repitiendo de manera constante, el crecimiento de los macrófagos puede ser tan excesivo, que pueden incluso llegar a reventarse, volcando su contenido en el interior del endotelio. Ahí está el tema. Y así provocando ¿qué? Una liberación de citoquinas proinflamatorias. Y eso realmente es lo que genera la formación de la placa. Otro factor clave que obliga al cuerpo a producir lipoproteínas LDL, acordaros, vehículo de transporte, es el aumento de triglicéridos. Ya lo he dicho muchas veces. Componente básico de todos los vehículos de baja densidad. Lo hemos visto en el vídeo anterior, ¿eh? VLDL, IDL, LDL, todos esos lipoproteínas de muy baja densidad, densidad media o baja densidad, están compuestos en gran medida por triglicéridos. Así que si reducimos ese material transportado, los triglicéridos, ¿se entiende?, se necesitarán menos vehículos de transporte, es decir, menos cantidad de triglicéridos, menos vehículos de transporte y por lo tanto se reduce el riesgo de accidente. ¿Cómo reducimos los triglicéridos? Pues es obvio, bajando la ingesta de azúcares,
consecuentemente también mejorando la resistencia a la insulina y consiguiendo una mejor flexibilidad metabólica. ¿Más factores de riesgo vascular? Por supuesto, la calidad del endotelio vascular. Tenéis a un cardiólogo norteamericano muy importante, el doctor Lundell, que, bueno, hace ya 20 años publicó muchísima información al respecto, ¿no? Y él decía que es en realidad la inflamación generada por el alto consumo de hidratos de carbono simples lo que puede provocar un accidente vascular, ¿no? Entre otras cosas, él decía, cuando tras ingerir alimentos, en especial carbohidratos de absorción rápida, se produce un pico de hiperglucemia, determinados factores asociados a la subida de azúcar, como son, por ejemplo, ya lo dije, los productos de glicación avanzada o los triglicéridos acompañantes, dañan el endotelio, que es, ya sabéis, la capa más interna de las arterias, la que está en contacto directo con el flujo sanguíneo. Modificando así sus condiciones fisiológicas, dice él, lo que se traduce en una menor producción del más potente vasodilatador conocido, que es el óxido nítrico, es decir, menos cantidad de óxido nítrico, aumentando al mismo tiempo que la permeabilidad del endotelio al colesterol, al calcio, a las plaquetas, lo que puede posibilitar el desarrollo de aterosclerosis. En definitiva, está claro, es la sobrecarga glucémica la que actúa como un potente cepillo metálico sobre esa finísima capa unicelular que llamamos endotelio y de que es del que depende realmente la salud de nuestras arterias. Así que el daño endotelial multifactorial, provocado por estrés oxidativo, por inflamación, por supuesto, por una alimentación inadecuada, rica en azúcares, esto es lo que va a generar o va a ocasionar que los macrófagos generen células espumosas y determinen que finalmente exista una ruptura de ese endotelio, ¿de acuerdo? Y ya lo dijimos, generándose un buen número de citoquinas proinflamatorias. Por tanto, finalmente, en resumen, factores clave para evitar el riesgo cardiovascular. No es el colesterol total. No es tan simple como decir el LDL colesterol. Los factores clave en base a la ciencia real, no la ciencia controlada por la industria que nos quiere vender estatinas, sino la ciencia real, no condicionada, indica que los factores clave son estos, y os los resumo. Inflamación de bajo grado asociado a la resistencia a la insulina. 2. Niveles reducidos de óxido nítrico, por tanto vasoconstricción. 3. Permeabilidad vascular con mala calidad de ese tejido conectivo. 4. Inflamación y daño mitocondrial de las células endoteliales, muchas veces provocado por estrés oxidativo también. Reducción de fibrinolisis, con otras palabras, pues acumulación de fibrinógeno. Y, muy importante, las citoquinas proinflamatorias que han sido activadas por los macrófagos al ir en auxilio de esa agresión provocada al endotelio. Bien, para los profesionales, si queréis medir el riesgo cardiovascular y no de una manera más profunda, pues eso es evidente que, aparte de medir la homocisteína, que obviamente es la mejor manera de valorar el riesgo vascular, porque, bueno, pues cuando la homocisteína está elevada, está comprometida la pared de la arteria, aumenta la agregación y la adhesión de trombocitos, se estimula la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de la homocisteína, también podéis utilizar algo tan interesante y que aquí no es muy conocido, como es hacer una PCR ultrasensible. PCR ultrasensible. Realmente este sí es un marcador de inflamación vascular. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Norteamérica, la PCR ultrasensible se utiliza como un parámetro realmente mucho más fiable que el colesterol para medir el riesgo cardiovascular. Así que, bueno, pues finalmente decir lo que en resumen creo que ya he explicado. La grasa no es la culpable, el azúcar es el culpable,
el colesterol no es un buen valor de predicción de riesgo vascular, ni siquiera la LDL. Si se quiere hacer bien, hay que medir una ApoA, una ApoB, una homocisteína y una PCR ultrasensible. Y ahí seguro que vamos a tener el verdadero riesgo cardiovascular. Que no nos engañen con el colesterol es el enemigo. No, el enemigo no es el colesterol. Así que nada, aquí se terminó esta serie y espero que os haya resultado de interés. Hasta la siguiente.